Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3686 del presente año, formado para apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 20 de abril del 2015 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, que confirmó la emitida por el Juzgado 12º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de despido directo e injustificado y pago de prestaciones laborales promovida por Juan Volvito Hernández contra Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 16 de agosto del 2016, consideró: esta Cámara advierte que la Sala, con el acto reclamado, no ha violado el debido proceso y el principio de legalidad enunciados por la postulante, en virtud de que la sentencia impugnada fue emitida por el Tribunal con estricto apego a la ley, sin ocasionar agravio alguno dentro de las atribuciones que le otorga la ley para ejercer jurisdicción y administrar justicia, la cual se encuentra debidamente fundamentada. Se advierte que lo que pretende la postulante con el amparo es que en esta instancia constitucional se revise lo actuado en la jurisdicción ordinaria, lo que desnaturalizaría el amparo porque el mismo vela para que los derechos y garantías constitucionales no sean violados, o si se han violado, para restituirlo en su derecho agraviado. De manera que revisar lo actuado por la jurisdicción ordinaria sería usurpar las atribuciones de los jueces en sus funciones, lo que no puede suceder en esta instancia por estar prohibido. El hecho que lo resuelto haya sido contrario a las pretensiones e intereses de la postulante no significa que por esta vía constitucional se revise lo actuado en la jurisdicción ordinaria, como claramente se pretende. Por lo anteriormente considerado, se establece la notoria improcedencia del mismo porque no existió violación ni restricción alguna al derecho y principio constitucional denunciados y que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan. La autoridad impugnada, al emitir la resolución reclamada, actuó en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley, decisión a la que arribó efectuando el análisis que como órgano jurisdiccional le corresponde y de conformidad con su criterio valorativo, el cual no puede ser revisado por el órgano constitucional. Por no haber causado agravios la autoridad impugnada, el amparo deviene notoriamente improcedente y así debe resolverse, debiéndose hacer los demás pronunciamientos de ley. Ante la notoria improcedencia del amparo debe denegarse, se condena a la entidad accionante al pago de las costas procesales y se impone multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas a la postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado Franco Omar Carrillo Calenti, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Su cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud puede hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Franco Omar Carrillo Calenti, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Señora secretaria, señores del Ministerio Público. Siendo el día y hora señalados dentro de la vista pública, dentro de este expediente, procedo a evacuar la misma en los siguientes términos. Es un hecho incontrovertible que para poder hacer un análisis constitucional de los asuntos tratados en esta Corte, es necesario hacer una breve relación de la jurisdicción ordinaria que lo motivó. Los hechos de jurisdicción ordinaria que motivaron este amparo de una forma muy breve son los siguientes. El señor Juan Volvito Hernández, ex trabajador de la entidad a la cual yo represento, Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima, acudió en sede judicial ante los juzgados de trabajo y previsión social, alegando que había sido despedido en forma injusta y reclamando las prestaciones laborales que estimó pertinentes. Al evacuar la audiencia respectiva, mi representada se opuso a la pretensión del señor Volvito Hernández y fundamentó su pretensión en prueba documental. La prueba documental que se adjuntó en este caso, entre otros medios de prueba, fue un recibo con el cual se acreditaba que al señor se le habían pagado las prestaciones que él reclamaba. El señor Volvito Hernández, no conforme con esto, planteó dentro de ese proceso de jurisdicción ordinaria un incidente de impugnación de documento, el cual fue declarado sin lugar. Sorpresivamente, en el momento en el que el juez duodécimo de trabajo y previsión social dicta sentencia, declara con lugar la pretensión del señor Juan Volvito Hernández y, aunque previamente había dicho que ese documento no tenía ninguna validez, es la base que genera la condena al pago de las prestaciones laborales en contra de mi cliente. Ante esa situación, nosotros apelamos ante la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social, la cual desafortunadamente también confirma la sentencia. Es en esa virtud que nosotros acudimos al Tribunal Constitucional y a la jurisdicción constitucional porque estimamos que existe una clara violación al artículo 12 de la Constitución Política de la República, al artículo 154 de la Constitución Política de la República, al artículo 201 y 203 del texto magno y al artículo 361 del Código de Trabajo. No es que nosotros pretendamos que mediante este medio de protección constitucional se genere una tercera instancia, que se revise lo actuado o que se entre a valorar prueba por parte del juez constitucional. Estamos muy claros de que eso no es posible. Es más, la propia Corte de Constitucionalidad, cuando ha emitido las sentencias en este caso, ha sido muy clara en el sentido que el juez constitucional no valora prueba, salvo que exista infracción constitucional. Y para nosotros existe infracción constitucional por dos situaciones muy claras en relación a la sentencia apelada. En el primer motivo que nosotros alegamos como agravio de la sentencia apelada dentro de la jurisdicción constitucional es que existe una clara violación al artículo 12 de la Constitución y al artículo 154 del texto magno, porque no puede ser posible que siendo clara la norma ordinaria en el sentido de que la prueba documental dentro de un proceso laboral hace plena prueba, resulta que el juez viene y emite un criterio muy particular y lo utiliza como mecanismo para emitir una sentencia que nos perjudica. Es incuestionable que el señor juez de jurisdicción ordinaria está confundiendo principios con reglas y no es lo mismo, porque los principios se ponderan y las reglas se subsumen y aquí parece que no se está haciendo de esta manera. Nosotros también estimamos que como segundo elemento de agravio de la sentencia reprochada existe una clara violación al artículo 361 del Código de Trabajo porque esa norma es clara en el sentido de indicar cuáles medios de prueba constituyen plena prueba dentro de un juicio laboral
y dentro de estos están los documentos. No es un hecho que debe de escapar a su conocimiento, y aunque suena reiterativo, que se planteó un incidente de impugnación de nulidad de ese documento y que eso fue declarado sin lugar, y que después, con esos mismos argumentos, se emite una sentencia y se nos pretende, bajo el amparo del principio de que el derecho del trabajador es tutelar, sin ningún razonamiento fáctico ni legal, emitir una sentencia que perjudica los intereses de mi representada. Pareciera ser que dentro del ámbito de la calle, infortunadamente, no se conocen autores como Miguel Carbonell, no se lee lo que es la jurisprudencia y lo que son la doctrina moderna, y pareciera ser que libros como Teoría de la Constitución solo se utilizan en las facultades de Derecho, pero no se utilizan para emitir sentencias. Karl Lowenstein, en Teoría de la Constitución, tenía dos frases que me gustaría traer a colación en esta audiencia, y son las siguientes. La primera es que la gente ama a la Constitución en razón de que la Constitución responda a sus legítimos intereses. Y el segundo es que para que exista ese respeto a sus legítimos intereses, debe haber un tribunal constitucional que haga viable que se respete la Constitución y que se gane el título de honorable, como es el caso de esta honorable Corte. En tal virtud, nosotros de la forma más respetuosa le pedimos a la honorable Corte de Constitucionalidad lo siguiente. Primero, que se declare con lugar el recurso de apelación que hemos planteado. Segundo, que se revoque íntegramente el contenido de la sentencia reprochada. Y tercero, que se le ordene a la autoridad recurrida que emita una resolución que respete los derechos y garantías constitucionales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Carrillo Calenti. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Axpuru Villela, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. El Ministerio Público comparte el criterio de la Corte Suprema en la Cámara de Antejuicio al resolver por medio del cual deniega el amparo solicitado por el postulante. ¿En base a qué? Si analizamos todo el proceso y vemos la parte del juicio ordinario que interpuso el señor Volvito Hernández en contra de la entidad amparista, vemos ahí que él solicita el pago de sus prestaciones laborales y de su indemnización. El punto modular de este asunto, según la parte amparista, es el recibo de pago. Si analizamos ese recibo de pago, solo indica que se le pagaron sus prestaciones de aguinaldo, vacaciones, por una cierta cantidad, y que él renunció en forma verbal. Ese es el punto modular. Pero este Tribunal de Amparo no va a analizar lo que ya analizaron en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tanto el juzgado ordinario laboral, que fue el juzgado 12º, y la Corte de Apelaciones concuerdan en que privó el criterio de la primacía de la realidad para considerar este documento no tiene valor probatorio. ¿En base a qué? Resulta que esta entidad es una sociedad anónima, tiene contabilidad, tiene un contador, y en ningún momento le extendieron el pago con un cheque, no hay ningún soporte sobre el valor que le dieron al trabajador. Otro punto que ellos toman en cuenta es que el pago se hizo en efectivo, y tomando en cuenta la situación violenta que vive el país, no es posible acreditar eso así. O sea, darle el dinero en efectivo al trabajador. Ellos, para actuar conforme a la ley, debieron de haber llevado un proceso, un despido justificado si así lo querían. Sin embargo, ellos presentan el escrito e indican que ya tiene valor probatorio solamente por presentarlo una simple hoja de papel en el cual consigna la cantidad que él dio. Es cierto que el trabajador promovió un incidente para impugnar este documento. Sin embargo, el amparista nos indica que lo dieron sin lugar porque lo presentó fuera de tiempo.
En cuanto a eso, sería en cuanto al juicio ordinario, la sala primera de la Corte de Apelaciones ratificó lo ordenado por el juez 12º y luego ellos se interponen el amparo tomando en cuenta que no se le dio valor probatorio a este documento. Indican de que los agravios son la violación al debido proceso. Sin embargo, en las dos fases del proceso, en primera y segunda instancia, se siguieron todos los pasos que ordena la ley y fundamentaron sus resoluciones el juez Acuo y el apelista. Entonces, el Ministerio Público considera que se debe de negar este amparo que interponen ellos en la Corte Suprema de Justicia y que apelan ante este órgano jurisdiccional, ya que no hay ningún agravio en contra de la Constitución de la República, el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia. En cuanto al artículo 372 del Código de Trabajo, pues la Corte de Apelaciones tenía en sus atribuciones ratificar, denegar o confirmar la sentencia del juez Acuo, y eso es lo que determina. Por lo tanto, no se está violando el artículo 203 de la Constitución de la República. Por lo tanto, como conclusión, el Ministerio Público solicita que se deniegue el amparo solicitado por Estrategias y Soluciones Sociedad Anónima a través de su administrador único y representante legal contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y Trabajo Social, y en consecuencia confirme la sentencia de primera instancia denegando el proceso de amparo promovido. Solamente, señor. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se concluye la presente audiencia. Buen día.